Nunca pensé que algo tan simple como entrar en mi propia casa podría convertirse en un ejercicio de vigilancia constante. La familiaridad de cada objeto, la rutina de cada movimiento, el sonido leve de la madera al pisar el suelo, todo ello parecía una especie de red invisible. Y esa red empezó a notarse cuando pequeños detalles que siempre había ignorado comenzaron a alterar la sensación de seguridad que creía tener. Porque el vaso que dejé sobre la mesa no estaba donde lo recordaba. La silla que siempre estaba ligeramente girada, ahora estaba alineada exactamente con el borde de la alfombra. Y la ligera inclinación de un cuadro que jamás había observado con atención se volvió un signo de que algo había cambiado, sin que yo supiera cómo. Al principio quise racionalizarlo. La memoria es traicionera, pensé. El cansancio hace que el cerebro rellene espacios vacíos con errores insignificantes. La lógica dicta que nada de esto tiene importancia, pero a medida que los días pasaban, las variaciones se multiplicaban y se hicieron demasiado sistemáticas para ser coincidencia. Cada objeto desplazado, cada puerta que crujía con un sonido distinto, cada rastro mínimo que parecía moverse por sí mismo, comenzó a generar una sensación de presencia, una conciencia de que no estaba solo, y que ese no estar solo no era casual ni inocuo, sino medido, deliberado, con un propósito que aún no comprendía. Las primeras noches fueron las peores. Al acostarme, con la oscuridad que se filtraba por las rendijas de las cortinas, cada sombra parecía contener un patrón propio. El aire se volvía más denso en ciertas zonas de la habitación. Un frío inexplicable recorría los bordes del colchón, y yo permanecía inmóvil, respirando con cuidado, intentando escuchar algún indicio que explicara lo que mi mente intuía, pero no podía demostrar. La sensación era tan concreta que podía jurar que un cuerpo invisible caminaba lentamente sobre el suelo, midiendo cada paso, calculando la manera de aproximarse sin hacer ruido. Y yo comprendí que el miedo no provenía del contacto físico, sino de la certeza de que alguien o algo estaba ahí, evaluándome, y que cada pequeño descuido mío podía ser detectado, registrado y usado en mi contra. Decidí colocar el móvil en el pasillo para grabar. La cámara estaba apuntando justo frente a la puerta, capturando cualquier movimiento que pudiera ocurrir durante la noche. Apagué todas las luces y me acosté, fingiendo dormir, aunque la tensión en mis músculos impedía que me relajara por completo. Cada crujido de la madera, cada susurro de la ventilación, cada cambio mínimo en la temperatura era interpretado por mi mente como una señal de presencia. Mi corazón latía a un ritmo irregular y mi respiración se volvía consciente, mientras la idea de que algo me observaba no me dejaba cerrar los ojos del todo. A las 3 de la madrugada, el sonido comenzó. Primero fue un roce leve sobre la alfombra, casi imperceptible, seguido por un golpe mínimo en la puerta que parecía medir la resistencia del marco, y después un silencio absoluto, tan intenso que podía escucharse la propia sangre circulando en mis oídos. No había forma de determinar la procedencia de esos ruidos, ninguna sombra proyectada, ni forma reconocible, y sin embargo, cada segundo que pasaba estaba cargado de intención, como si la presencia invisible evaluara cada uno de mis movimientos, midiera mi capacidad de reaccionar, de sentir miedo o de paralizarme. Sentí un frío recorrer mi espalda y el colchón se hundió levemente junto a mi brazo, sin contacto visible, como si el aire mismo se comprimiera. No era un efecto de la ventilación ni del movimiento normal de la casa, era algo medido, consciente. Intenté abrir los ojos y aunque la oscuridad era total, sentí la densidad de la habitación cambiando, la presión de un espacio que se acortaba, un límite invisible que avanzaba hacia mí con paciencia calculada. Cada vez que intentaba hablar, mi voz se sentía atrapada, insuficiente, como si el aire mismo negara la posibilidad de pronunciar palabras. Horas pasaron así, y mi mente comenzó a trazar patrones,
a anticipar movimientos, a crear mapas mentales de posibles rutas de aproximación que algo invisible podría estar utilizando para desplazarse dentro de la habitación. No había forma de escapar de esa sensación. Mi propia percepción estaba siendo manipulada por la presencia, y yo debía aprender a reconocer sus señales antes de que cualquier contacto ocurriera, porque la realidad había cambiado, sin que yo lo supiera, y la línea entre lo posible y lo imposible se volvía difusa. Durante las siguientes noches, observé cómo pequeños objetos se movían en secuencias casi rítmicas. El vaso caía con un golpe medido, la silla giraba exactamente 30 grados, la puerta se abría apenas 1 centímetro y luego se detenía. Cada acción parecía ensayada, repetida con variaciones mínimas, como un código que yo debía descifrar. Mis intentos de racionalización se volvían inútiles. La presencia era consistente, su patrón reconocible, su intención clara, aunque aún invisible. Comencé a notar que no se trataba solo de miedo, era una especie de juego de control. Cada gesto mío, cada respiración consciente, cada movimiento de la mano o de los pies estaba siendo monitoreado. Mi mente se volvió hiperconsciente, cada pensamiento se alineaba con la necesidad de predecir la siguiente acción, de evitar cualquier error que pudiera desencadenar un contacto, y la tensión crecía porque no había salida aparente. Para cuando el amanecer se acercaba, comprendí algo crucial. Lo que estaba ocurriendo no era fruto de la casualidad, ni de mi imaginación. Había algo que se movía en sincronía con mi propia percepción, que aprendía, que evaluaba, que anticipaba y que solo necesitaba un instante de descuido para demostrar que la normalidad que yo creía conocer ya no existía. Esa comprensión transformó la casa, mi propio cuerpo y mi mente en un territorio de constante alerta. Ya no podía relajarme, ya no podía confiar en lo que veía ni en lo que sentía, porque la presencia estaba allí, invisible, pero completamente consciente de mí, y yo era su sujeto de estudio, su escenario, su observador involuntario de un experimento silencioso que duraría semanas, tal vez meses, hasta que finalmente se revelara la magnitud de su control. Después de varias noches observando los patrones sutiles de mi casa, algo dentro de mí cambió. Ya no podía atribuir los movimientos a la casualidad ni a la imaginación. La certeza de que había una presencia activa se convirtió en un conocimiento absoluto, tangible y aterrador. Cada sonido, cada crujido del piso, cada vibración mínima del aire parecía un mensaje que debía descifrar. Y lo peor era que la entidad parecía anticiparse a mis pensamientos. La primera evidencia innegable apareció cuando revisé las grabaciones que había colocado la noche anterior. Durante horas, la cámara no mostraba nada fuera de lo habitual, solo sombras que se movían con naturalidad, el parpadeo de la luz de la calle entrando por la ventana, la respiración mecánica del aire acondicionado. Pero exactamente a las 03:17, un movimiento sutil apareció frente a la puerta. Una silueta oscura, indefinible, que no proyectaba sombra, no generaba reflejo alguno y sin embargo estaba allí, flotando, como suspendida entre el mundo visible y uno que mi mente apenas podía percibir. Permaneció 3 segundos, una fracción de tiempo que duró una eternidad, y luego desapareció sin desplazamiento, sin sonido, como si la física misma hubiera cedido a su voluntad. Esa visión me dejó paralizado, y no por el miedo al contacto físico, sino por la comprensión de que lo que estaba frente a mí no solo existía, sino que estaba evaluando, aprendiendo, calculando. La sensación era como si la habitación se hubiera convertido en un tablero de ajedrez y yo fuera la pieza que debía anticipar cada movimiento antes de que sucediera, porque cualquier error, cualquier reacción instintiva, podía desencadenar consecuencias que aún no estaba preparado para comprender. Decidí enfrentar la situación de manera directa. Apagué todas las luces, me tumbé boca arriba en la cama, respirando con calma forzada, fingiendo una aparente serenidad, y esperé. Al principio nada ocurrió. La quietud parecía un alivio, pero sabía que era engañosa. Luego comenzaron los sonidos. Un roce constante, como de algo arrastrándose muy suavemente sobre la alfombra, desplazándose por el pasillo, acercándose lentamente a mi habitación. No había forma de identificar su origen. Cada sonido era preciso, medido, deliberado.
Mi cuerpo reaccionaba de manera automática. Cada músculo se tensaba, cada fibra nerviosa se activaba, pero mis ojos seguían cerrados, porque abrirlos significaría aceptar la presencia, enfrentar lo que no podía comprender completamente. El aire comenzó a comprimirse alrededor de mí, como si la propia densidad del espacio se concentrara en un punto específico, una presión que podía sentir a lo largo de la espalda, los hombros, las extremidades. No era un contacto físico convencional, era algo mucho más profundo, que intervenía en la percepción misma de mi entorno, moldeando mi miedo, manipulando mi atención, controlando cada reacción. La siguiente noche repetí el experimento con más cuidado, colocando grabadoras en varios puntos estratégicos, tratando de capturar cualquier evidencia visual o sonora, sin encender luces, sin hacer ruido, y nuevamente la presencia se manifestó de manera precisa. Objetos que se movían con una cadencia imposible de replicar, una silla girando exactamente 32 grados, el vaso que había colocado sobre la mesa ahora desplazado a un ángulo distinto, como si alguien hubiera estado probando mi capacidad de notar cada detalle. La entidad no necesitaba contacto directo, bastaba con modificar lo que me rodeaba para recordarme que no estaba solo, que estaba bajo observación, que cada acción que yo tomaba era registrada y evaluada. El miedo se mezclaba con la fascinación, porque comprender la precisión y la intencionalidad de la presencia exigía un tipo de atención que nunca había practicado. Mi mente empezó a analizar patrones, a crear mapas de movimiento, a anticipar posibles rutas, a registrar secuencias de sonido y presión que podrían revelar la ubicación de aquello que no podía ver. Cada error, cada pensamiento distraído se convertía en una prueba de vulnerabilidad, y cada acierto era una confirmación de que podía percibir indirectamente, a través de sus acciones, la lógica de un ente que no tenía forma visible. A medida que pasaban los días, la tensión crecía. No solo estaba lidiando con el miedo, sino con la necesidad de comprender. La presencia no era agresiva en sentido convencional, no atacaba ni causaba daño físico inmediato, pero su control sobre el espacio y la percepción era absoluto. Cada noche se convertía en un ejercicio de vigilancia, un aprendizaje silencioso sobre cómo interpretar cada variación del entorno, cada cambio mínimo de presión, cada sonido imperceptible que antes hubiera ignorado. Durante una de esas noches sentí algo que cambió por completo la dinámica. Una especie de respiración, o al menos un sonido que imitaba la mía, ligeramente desfasado, como si la entidad estuviera copiando cada movimiento y cada inhalación, sincronizándose con mi propio ritmo, estudiando mi biología, estudiando mis reacciones, anticipando mis próximos gestos. Esa comprensión, más que el miedo, generó un vértigo profundo, porque entendí que estaba lidiando con una inteligencia que no necesitaba forma, que no necesitaba contacto directo, que existía únicamente en la interacción con mi percepción. Y entonces la casa dejó de ser un lugar físico. Cada objeto, cada sombra, cada sonido se convirtió en extensión de esa entidad, en una señal de que el control no dependía de la violencia, sino de la manipulación del espacio, de la expectativa, de la tensión psicológica. La línea entre lo posible y lo imposible se borró. No necesitaba ver para saber que estaba allí, no necesitaba contacto físico para percibir su intención, y la comprensión de esto cambió por completo mi relación con la realidad. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, la habitación seguía silenciosa. No había evidencia tangible que pudiese mostrar, pero mi cuerpo y mi mente habían registrado cada detalle, cada interacción, cada variación mínima que me había enseñado algo esencial. Aquello que no se ve, que no se toca, que no se puede medir, puede dominar completamente la percepción y transformar el miedo en conocimiento, y la comprensión en vigilancia perpetua. El amanecer nunca había parecido tan pesado. Cada rayo de luz que se filtraba por la ventana se sentía como una amenaza, como si la claridad misma estuviera revelando detalles que la oscuridad había protegido durante noches interminables. Sabía que no podía quedarme inmóvil, que cada minuto que pasaba aumentaba la posibilidad de un error, de un desliz que transformara la tensión en algo tangible, en un contacto directo que ya no podría anticipar. Pero aún más que el miedo, lo que me paralizaba era la conciencia de que la presencia no solo existía, sino que aprendía, evolucionaba, y que cualquier acción mía sería absorbida y convertida en conocimiento que yo no podría eliminar ni comprender completamente. Decidí moverme con cuidado, como un animal consciente de su depredador.
Cada paso que daba sobre la alfombra producía un sonido mínimo, apenas perceptible, y aún así era suficiente para activar la atención de la entidad. Cada respiración debía ser medida, cada parpadeo controlado, cada mirada calculada, porque algo invisible estaba observando, registrando, anticipando. La sensación de vigilancia absoluta se volvió casi física. Podía sentir cómo el aire a mi alrededor se densificaba, cómo la temperatura variaba en microgrados imperceptibles, cómo la presión del espacio parecía cambiar con cada gesto mío. Era como estar dentro de un cuerpo que no me pertenecía, donde cada acción era predecible y cada pensamiento podía ser leído a través de las reacciones que provocaba en el entorno. Mientras avanzaba en la habitación, observé detalles que antes había ignorado. Una silla levemente desplazada, un vaso colocado al borde de la mesa, un cuadro torcido exactamente 1 grado más que la noche anterior. Cada uno de estos movimientos, cada microcambio, se volvió una lección sobre la intención de lo invisible. No había contacto físico, pero la manipulación del espacio equivalía a una comunicación clara. Yo estaba siendo estudiado, evaluado, calibrado, y cada error mío servía para reforzar su control sobre la situación. Intenté trazar un patrón, crear mapas mentales de movimiento y tiempo, anticipar cada acción de la presencia. Pero descubrí que la lógica convencional no servía. Cada intento de deducción se veía superado por una variación mínima, una desviación imperceptible, un cambio que reconfiguraba todo el panorama. Comprendí que estaba enfrentando algo que no solo desafiaba la percepción, sino que desafiaba las reglas mismas de cómo entendemos el espacio y la realidad. La entidad operaba en un plano que coexistía con el mío, invisible, pero con influencia directa, y mi mente debía adaptarse o sucumbir al caos que generaba su existencia silenciosa. Los días se convirtieron en un flujo interminable de observación y anticipación. Cada vez que me sentaba, cada vez que me recostaba, cada vez que giraba la cabeza, mi cuerpo estaba en alerta total. No era miedo irracional, era comprensión pura de que cualquier descuido podía ser aprovechado. Y en esa comprensión había una extraña mezcla de terror y fascinación, porque podía sentir la inteligencia de la presencia, su capacidad de reacción, su manipulación precisa del entorno, como si estuviera interactuando conmigo no a través de contacto físico, sino a través de la misma percepción que creía mía. Una noche, mientras el silencio se extendía con la densidad de un muro, sentí un movimiento detrás de mí. No había sombra, no había sonido, más allá del normal, pero la sensación de que algo estaba allí, exacta y calculadamente ubicada, me hizo girar lentamente la cabeza. No había nada visible, pero el espacio alrededor de mi cuerpo parecía comprimido, deformado de manera imperceptible, y comprendí que la entidad había aprendido a proyectar su influencia de manera que la percepción humana se volviera su medio de comunicación, su arma y su territorio. Intenté hablar, romper la tensión con palabras, para comprobar si la presencia reaccionaba, si había límites, pero incluso mi voz parecía filtrarse y disiparse sin efecto. Era como gritar dentro de un vacío que no respondía, que absorbía y transformaba todo. La frustración y la desesperación crecían, porque la acción directa no era posible, solo la observación, la anticipación, la interpretación, y cada error podía costarme la estabilidad emocional. Cada minuto transcurrido reforzaba la conciencia de que estaba atrapado en un juego, donde las reglas no las dictaba yo, sino la presencia que operaba simultáneamente en el mundo visible e invisible. Entonces un cambio ocurrió. Un objeto que había estado inmóvil durante días comenzó a moverse de forma inesperada, siguiendo un patrón más rápido y complejo. El vaso cayó, pero no al azar. Describió un arco perfecto, medido, hasta chocar suavemente con la mesa, como si la física misma obedeciera a un cálculo que yo no podía replicar. Mi corazón se aceleró, no por el golpe, sino por la comprensión de que la entidad no solo estaba presente, estaba aprendiendo, evolucionando, y cada una de sus acciones estaba diseñada para enseñarme algo sobre el miedo, la anticipación, la vigilancia, y sobre la fragilidad de mi propia percepción. Durante las siguientes horas, la tensión alcanzó un clímax silencioso.
Cada sonido, cada sombra, cada respiración se volvió un hilo de comunicación que debía interpretar. Cada gesto mío era evaluado y devuelto con modificaciones sutiles, como si la presencia estuviera estableciendo reglas nuevas constantemente, y yo debía adaptarme o fracasar. La fatiga física y mental se mezclaba con la concentración, creando un estado de alerta prolongado que agotaba y al mismo tiempo perfeccionaba mi capacidad de observación. Cuando finalmente la luz del amanecer volvió a atravesar las cortinas, no hubo un desenlace dramático visible. La presencia no atacó, no desapareció, simplemente se retiró, dejando tras de sí un rastro invisible, un conocimiento profundo y aterrador de que lo que había ocurrido no era aleatorio ni efímero, sino parte de una interacción que había transformado la propia percepción de la realidad. Sabía, con una claridad fría, que el mundo ya no sería el mismo. La experiencia había alterado para siempre mi relación con la normalidad, con lo que se ve y lo que no se ve, y con la posibilidad de que lo extraordinario habita en lo ordinario, invisible y absolutamente consciente de cada uno de nuestros movimientos. Desde aquella noche, la casa parece exactamente igual que siempre. Pero ahora sé algo que antes ignoraba: que hay presencias que no necesitan mostrarse para existir, y que lo más inquietante no es verlas, sino saber que siguen observando. Si te gustan las historias que te hacen mirar 2 veces la oscuridad de tu propia casa, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar.